ahora le doy la palabra a Denise Dresser. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, buenas tardes. Me conmueve, Carlos, que me hayas invitado a presentar este libro. Este libro, a más de 2 años de la desaparición forzada de 43 mexicanos en Ayotzinapa, más de 2 años de impunidad, más de 2 años de no saber la verdad, una investigación que según la PGR sigue abierta, pero en la cual no se ha avanzado un ápice. Un caso paradigmático que resume lo que está fundamentalmente podrido en este país. El ejército, la PGR, las policías, los peritos, lo que le pasó a 43 normalistas que podría pasarle a cualquier mexicano, cualquier día. Desaparecer sin rastro y que el Estado no sea capaz de proveer una explicación. Este libro intenta proveer una explicación de esos intereses que hay que proteger, de esa incompetencia que hay que ocultar. Ayotzinapa, retratado en este libro, es un microcosmos de lo que sucede día tras día en un país de fosas, en un país de 26.274 desaparecidos, según cifras que me acaba de proporcionar Pepe Merino, hasta octubre del 2016. Un patrón de reportes contradictorios, pistas falsas, manipulaciones evidentes, fuerzas intocables, como describe Carlos Beristain. Este libro es una crónica, una catarsis, una carta de amor a México y a los padres de los 43, que narra una mezcla tóxica de maldad y descuido, torpezas y prevaricación. Y habrá quienes digan, como dicen, que ya están cansados del tema, que quienes seguimos insistiendo en él, hoy alguien me escribió por Twitter, somos lucradores del dolor, los que dicen ya chole, los que insisten en que los normalistas eran criminales y secuestradores de autobuses y que por eso merecían morir. Pero más allá del cansancio de los cínicos o el reproche de los malinformados, hay un tema central en el que este libro insiste. Ayotzinapa todavía merece ser desentrañado por lo que revela, por aquello que Temoris Greco también describió en su propio libro, ese espacio histórico y geográfico vital que explica cómo pudo ocurrir una atrocidad de ese tamaño. Necesitamos todavía entender qué significa el pentágono de la amapola y las complicidades que ha generado entre las fuerzas del orden ahí. Necesitamos evidenciar las complicidades criminales que han llevado a ocultar lo que verdaderamente ocurrió esa noche. Todo lo que el Estado mexicano, con el grupo delincuencial que enquista, no quiere explicar sobre la actuación de la Policía Municipal, la Policía Estatal, la Policía Federal y el Batallón 27 del Ejército. Y por ello la persistencia de preguntas apremiantes que Carlos y otros que han seguido de cerca este caso intentan responder. ¿Acaso las fuerzas del orden en Iguala no sabían quiénes eran los normalistas y qué hacían? ¿Por qué fueron atacados a balazos en la ciudad en lugar de ser aprehendidos? ¿Por qué las fuerzas federales y el ejército, enterados por las comunicaciones del C4, no actuaron en defensa de ciudadanos indefensos? ¿De dónde sacaron el hueso sembrado de Alexander Mora Venancio, que Tomás Cerón halló en el río San Juan? ¿Por qué desaparecieron los videos del Palacio de Justicia en Iguala? ¿Por qué la PGR evadió seguir la línea de investigación que involucraba a la policía de Huitzuco? ¿Por qué la PGR sigue insistiendo
en que llevaron a los 43 al basurero de Cocula, a pesar de la evidencia científica reiterada que comprueba que no fueron quemados allí. Y en este libro lo que vemos son engaños, mentiras históricas, obstaculización, el traslado de Tomás Herón a otra dependencia gubernamental, la negación de que se trate esto de desaparición forzada. Este libro que describe confesiones bajo tortura, evidencias perdidas, culpables fabricados, peritajes de ínfima calidad, la fragmentación de la investigación. Este libro que describe cómo el gobierno una y otra vez ignora la hipótesis sobre el quinto autobús y la multimillonaria industria de la heroína en la región. Este libro que describe cómo se intentó desprestigiar a Carlos y a sus 4 colegas vía plumas pagadas, televisoras cómplices, activistas manipulados, porque hay un tema que nadie quiere tocar a 2 años de distancia, pero el libro de Carlos lo hace. El tema que da contexto y sustancia a lo ocurrido esa noche, la más triste. El negocio de la droga, el negocio del crimen, eso que no aparece ni por asomo en los expedientes de la PGR, ni en la prensa, ni en las presentaciones de funcionarios públicos, ni en las pocas palabras que todavía se pronuncian sobre Ayotzinapa. 2 años después, seguimos esperando una explicación coherente, creíble, hoy tan ausente como los 43. Y como diría Ángela Buitrago, miembro del GIEI, tiempo que pasa, verdad que se aleja. Verdad que se aleja de uno de los estados más pobres del país, de bandas criminales permitidas o protegidas por el Estado, uno de los municipios más violentos de México y que lo era años antes de que ocurriera la noche de Ayotzinapa. Estudiantes de esa normal que entraban en conflicto constante con el gobierno por la falta de dinero, la falta de mantenimiento de sus instalaciones, la falta de oportunidades laborales. Y sí, cerraban casetas para manifestarse, y sí, tomaban autobuses y casetas, y sí, retenían buses para sus actividades, pero esa noche fatal no merecían morir, y su muerte podría haber sido evitada si el Estado, vía el presidente municipal, la policía estatal, el ejército, hubieran hecho el trabajo legal e institucional que les tocaba. Pero en lugar de eso dispararon, torturaron, desollaron. Policías de Iguala, de Cocula, el ejército, todos después mintiendo para tratar de tapar lo que habían hecho, o torturando para reinventar lo sucedido en ese basurero de Cocula, que en náhuatl quiere decir lugar de riñas o discordias. ¿Y por qué es importante este libro? Para que sigamos hablando de Ayotzinapa. Porque Ayotzinapa revela un patrón. Ayotzinapa ya ocurrió, pero sigue ocurriendo. Para miles de familias en busca de un hijo perdido, una hija secuestrada, un padre que nadie encuentra, un patrón perverso de desapariciones forzadas que nadie investiga, autoridades que no inician investigaciones de oficio, que no proveen justicia, que no dan reparaciones a las víctimas, ese patrón perverso de impunidad, documentado por tantos aquí, por Amnistía Internacional, por Human Rights Watch, por el Centro ProDH, por tantos organismos más. Una historia de deudas y dudas, de criminales y cómplices, de corazones destrozados y muertos en vida, de gobiernos omisos y fosas descubiertas día tras día. Y la barbarie que se va asimilando, normalizando, atenuando, que ya deja de sorprender, deja de sacudir.
pero ahí está la aritmética de la angustia, las matemáticas de la matanza, la herida abierta, el corazón espinado, el puño encrispado, o ese dolor para el cual ni siquiera sirve ya el llanto. Pero Carlos Beristain lloró una noche. Lloró la noche después de esa fatídica conferencia de prensa en la cual un perito dijo que quizá habían sido calcinados 17 en el basurero de Cocula, intentando coculizar de nuevo la investigación para resucitar la verdad oficial. El libro de Carlos Beristain revela que en lugar de apoyar, el Estado niega hoy todavía el acceso a nuevas evidencias relacionadas con la investigación que el GIEI dejó pendiente. Niega el acceso a nuevos peritajes y a presuntos inculpados detenidos recientemente. Sigue fragmentando las indagaciones extendidas a lo largo del país en múltiples tribunales. No entrega fotos, documentos y videos tomados por miembros del Batallón 27. La estrategia coordinada parece ser comprar tiempo para que todo se olvide, por el gasolinazo o por Trump o la siguiente elección. Dice Carlos, curiosa la forma en la que representantes institucionales le dicen a la gente cómo tiene que afrontar su pérdida mientras no le dan lo que necesita para ello, la verdad. El GIEI se fue. Carlos escribió este libro y dejó tras de sí, dejaron un país en el cual el sistema de investigación de justicia es una vergüenza, donde se investiga a base de confesiones, muchas de ellas extraídas bajo tortura, donde los peritos están a mano de la PGR y por ello tienen incentivos para crear culpables, donde en lugar de integrar una sola investigación previa para facilitar los juicios, se fragmenta en juzgados distintos, donde la PGR investiga testigos y siembra evidencia, donde procuradores que inventan mentiras históricas gozan la más absoluta impunidad. Y los que vinieron de fuera vinieron a decirnos que el Estado mexicano no puede o no quiere investigar, que aún ahora, meses después de la salida del GIEI, no han seguido las líneas de investigación sugeridas, que siguen encarcelando a presuntos culpables, que siguen declarando falsedades sobre Cocula. Y ante tanta evidencia, solo es posible una conclusión que se extrae de este libro. El Estado está contando historias porque no quiere que algún día alguien desentierre la verdadera. Los miembros del GIEI dijeron antes de irse que era una especie de vacuna, que ojalá generara anticuerpos para que Ayotzinapa no se repitiera, para que la oralidad del nuevo sistema de justicia penal evitara la opacidad que le permite a la PGR seguir fabricando culpables, para que hubiera una ley de desaparición forzada. Pero parecería que se fueron pidiendo lo imposible, un proceso para que quienes hacen todo mal de pronto lo hagan bien. Se fueron pidiendo que el Estado mexicano se reforme a sí mismo cuando le ha convenido no hacerlo. El problema ahora es que hay ayotzinapas todo el tiempo. ¿Y qué sigue? Escribe Carlos que las historias pueden contarse de muchas maneras. La historia de los obstáculos o de los avances, de los inculpados o de las víctimas, de los que miran para adelante, de las cosas que quedan por hacer. Esa es la historia que le gusta a Carlos, la historia para caminar. Gracias, Carlos, por este libro que es una carta, un beso abrazo, como lo llamas, una señal de que hay otro horizonte para México. Gracias, Carlos, por revelar
que nada de lo presentado desde el primer informe del GIEI ha sido desmentido y que por lo tanto los normalistas no fueron incinerados en Cocula. Gracias, Carlos, por revelar antes de ser expulsado de este país junto con tus colegas que los hechos violentos de Ayotzinapa fueron mucho más extensos y abarcaron lugares como Huitzuco y que fueron más complejos e involucraron a cuerpos del Estado. Gracias, Carlos, por revelar de manera irrefutable que la Policía Federal participó en los hechos esa noche. Gracias por revelar, Carlos, que sí salió un quinto autobús y que el presentado por la PGR a petición del GIEI no es el mismo mostrado en un video. Gracias, Carlos, por revelar que la investigación fue obstaculizada por instituciones como la PGR, que hasta el día de hoy no han llevado a cabo el 60% de lo pedido. Gracias, Carlos, por revelar que las líneas de investigación, muchas de ellas siguen siendo ignoradas. Gracias por revelar que hay una línea que a todos nos toca seguir, insistiendo en ella. El vínculo heroínas, policía, ejército, Iguala, Chicago. Posiblemente lo que hay detrás de la complicidad, la infiltración y la actuación de agencias del Estado esa noche y hoy. Gracias, Carlos, por revelar que la PGR se le pidió que se comunicara con el FBI sobre investigaciones abiertas de autobuses que llegaban a Chicago y que la PGR hasta el día de hoy no ha respondido. Gracias, Carlos, por revelar que el Batallón 27, al cual el GIEI no pudo entrevistar, tuvo conocimiento paso a paso de las agresiones esa noche. Gracias, Carlos, por revelar que 17 casos analizados por forenses internacionales, los presuntos culpables hoy encarcelados, fueron torturados. Gracias, Carlos. Podría seguir. Gracias, Carlos. En una larga lista. Pero concluye con la podredumbre del sistema de investigación penal en México, en el cual prevalece la tortura por encima del debido proceso, la confesión por encima de la evidencia, la construcción de verdades históricas por encima de investigaciones independientes. Y el libro de Carlos resalta de nuevo lo que nos queda por hacer, los cambios urgentes, como que el registro de detenciones sea una obligación generalizada, la capacitación y formación en material de desaparición dirigida a policías y miembros del ejército, un imperativo, la protección indispensable a tantos de los que veo y cuyas caras reconozco sentados aquí, los defensores de derechos humanos que arriesgan su vida todos los días, la separación inmediata del cargo y procesamiento de los involucrados en Ayotzinapa y tantos sitios más. Tanto por hacer, por reformar, por exigir, para que Ayotzinapa no se quede solo en esto, que no sea solo una nota de pie de página, sino un punto de inflexión, para no solo nombrar los nombres de los 43 noche tras noche, para no ignorar a los más de 23,000 en el resto del país, para seguir hablando de ellos. Como escribe Carlos, hablar duele, pero es distinto cuando tiene sentido. Los casos de desaparición forzada no se pueden cerrar hasta que se encuentre la verdad y el destino de los desaparecidos. Raúl Cervantes, fiscal carnal, Procurador General de la República, seguimos esperando respuestas prometidas. Y termino con una frase incluida en el libro, del obispo Casaldáldiga. Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos para hacer el futuro. Es tarde,
pero es madrugada si insistimos un poco. Y va mi promesa personal a los padres aquí reunidos. Seguiremos insistiendo para que sus víctimas no queden en la cuneta de la historia, para que no tengan que acostarse cada noche y despertarse cada mañana preguntando ¿dónde está? ¿Qué le pasó? Como escribe Carlos, no hay nada que pueda con ese dolor, pero tampoco hay culpa que aguante cuando la miras directamente a los ojos, y seguiremos mirando directamente a los ojos a los nuevos encargados del despacho, a Raúl Cervantes, al secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, a la Policía Federal, a Tomás Cerón y a tantos más. Carlos Beristain dice que nuestro papel es servir para que la decencia tenga espacio y esperanza. Ojalá entonces podamos ser una figura que Carlos describe en su libro. Un sirirí, así se pronuncia, un sirirí, un pájaro pequeño, de pecho amarillo y canto estridente. El sirirí persigue al gavilán cuando le arrebata a su polluelo, lo persigue y chilla sin parar, y sin descanso molesta todo lo que puede, hasta que regresa al nido. Aquí un sirirí, aquí un sirirí. Alzan la mano los que también se comprometen a hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Denise.